aquí al sofá. Que está bien. Entonces, ¿te lo mando o no te lo mando? Ese que estaba bien, tiro. Mira que tienes pelotas. Vale, vamos a empezar ahora mismo con el directo. Estoy esperando aquí a nuestro invitado especial que lo... Vamos a ver. A ver si lo tenemos por aquí. Hola, ¿Qué tal? muy buenas, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí con ganas ya. Estaba ahí intrigada. A ver, abriendo- Estamos abriendo el directo con aplausos, ¿a que sí? Aplausos en España, por lo menos. Sí, sí, sí. Es verdad, pero aquí ya yo creo que la gente ya no aplaude tanto como al principio. Han pasado muchos días ya de la cuarentena y la Madre gente... mía, pues aquí dan unas palmas que ni en Sevilla. Yo no sé qué les pasa. Eso sí, ahora ponen música de fondo, entonces puede ser que que se escuche música, pero bueno, No mejor. pasa nada, nos bailamos lo que haga falta. Bueno, te iba a decir que hoy traemos sorpresitas. Tengo ya aquí el fondo, no voy a desvelar aún lo que es hasta el ¿Ah, final. no? No, no lo voy a desvelar, no vamos a desvelarlo. Ah, interesante, interesante, pues venga. Yo Y bueno, encantado de que me den sorpresas. quería hoy entrevistarte de una cosa que vas a lanzar tú, que va a ser la sorpresa. Y bueno, antes de decirlo, quería entrevistarte un poquito porque una de las cosas que cuentas en tu historia personal es el miedo a salir a escena o a hablar en público, ¿no? Y quería preguntarte un poquito cómo lo has ido gestionando tú y eso, hoy directa. Bueno, la primera que quiero es agradecerte. Agradecerte que cuentes conmigo, que me hayas invitado. Hicimos ya un direct, pero este va a ser mejor. Este va a ser mejor todavía. Agradecer también a la gente que se conecta, porque si no vale con que nos llamemos por teléfono, ¿verdad? O nos hagamos una videollamada. Entonces, la gente es esencial aquí. Saludar a todo el mundo, que nos pongan desde donde están, desde donde nos ven y escuchan. Y bueno, yo creo que más o menos toda la gente me puede conocer, pero cuento muy brevemente mi historia. Yo siempre fui un niño muy introvertido, tenía miedos, inseguridades y digamos que a mí el colegio, el entorno, no me motivaba demasiado, pues eso hacía que aquel niño se cerrase más en sí mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que vas creciendo con esos miedos, que son los miedos que tiene el 99% de la gente, miedos escénicos. Hay un dicho, medio en broma, medio en serio, que dice, hay gente que prefiere ser el muerto en un velatorio que salir y decir unas palabras. Yo era de eso. Y tú también, ¿a que sí, Anaís? Bueno, es que a mí me pasaba algo raro, o sea, yo de siempre he hablado mucho, mal y mucho, o sea, no aportaba valor. Pero el Muchísimo. problema, claro, el problema es que cuando quieres hablar tanto y sales a escena, es como que la lengua se te enrolla y no te salen las palabras, ¿no? Y eso era lo que a mí me Bueno, pasaba. esto también tiene su solución, que hablaremos de todo eso después. Pero yo crecí con esos miedos y también crecí yo con la idea de querer ser emprendedor y no tener un estilo de vida de ir a trabajar, ganar poco dinero, sufrir, no ser feliz. Yo no quería eso. Entonces, más o menos por mis 18, mis 20 años, comencé a leer libros que revolucionaron totalmente como yo pensaba, revolucionaron mi vida. Y esos libros, Robert Kiyosaki hablaba de una habilidad fundamental que es la oratoria para cualquier persona, no ya solo para emprendedores, sino para todo el mundo, que también vamos a decir por qué en este directo. Entonces, afortunadamente yo siempre he hecho deporte, Anaís, como tú sabes, y esa filosofía de constancia, de superación, o sea, yo sé que puedo conseguir lo que quiera por mí mismo a base de constancia, no se puede que tardes menos, puede que tardes más, pero yo tengo esa mentalidad de deportista, entonces tomé la decisión de vencer el miedo escénico y me apunté a un club de oratoria que se fundaba en Madrid y porque ahí, digamos, claro, sigues una dinámica de entrenamiento a la semana y prácticamente, pues, te entrenan para eso, para perder los miedos escénicos, habilidades tan fundamentales como saber medir los tiempos, hablando,
habilidades tan fundamentales como no pronunciar demasiadas muletillas. Bueno, ahí se multaba por las muletillas, 20 céntimos. 20 céntimos por cada muletilla. Nos dejábamos un buen ahorro. Habilidades tan fundamentales también, no solamente como saber hablar, estructurar un discurso, sino habilidades como escuchar a la persona que te habla, porque oír no es escuchar. Entonces, escuchas, luego evalúas cómo lo ha hecho la otra persona, moderar, ser anfitrión, es decir, una serie de habilidades que son básicas para todo, y a mí es una de las etapas que más me ha enseñado en mi vida. El apuntarme a ese club de oratoria, y a día de hoy, bueno, es brutal para mí. Entonces, no solamente eso, sino que vencí el ridículo escénico, y sobre todo es la sensación de libertad que a ti te queda. Porque cuando a ti te importa más lo que están pensando otras personas, cuando tú todavía sientes demasiado miedo, porque siempre hay un poquito de miedo, pero cuando tú sientes demasiado miedo y te controla, quiere decir que eres una persona esclava de ti, no esclava del público, porque el miedo lo tienes en ti. Y como dice mi gran mentor en oratoria, Ángel Lafuente, que recomiendo a todo el mundo que se lo apunte, Ángel Lafuente, ese nombre, incluida a ti, Anaís. Sí, como dice él, para 4 cochinos días que vamos a estar en este mundo, no podemos bajar la mirada ante nadie, porque nadie es nadie más que nadie. Y diría lo mismo aquí, delante de reyes, delante de presidentes de gobierno y delante de personas famosas, o quien sea. O sea, su manera de enseñar me gustó tanto, conectó tanto conmigo, porque te lo enseña desde ti, no desde saber hablar, no desde saber estructurar, sino desde ti. Primero, cúrate tú y luego hablarás mucho mejor. Claro. Da igual, más riqueza de vocabulario, menos riqueza de vocabulario, pero tus palabras llegarán claras, con sinceridad, con naturalidad. Y al final es eso, es vencer ese ridículo escénico y ser una persona libre, porque quien no domina la oratoria, para mí, no es libre al 100% todavía. Me ha gustado una cosa que has dicho, que te sientes... No, la que mejor me he captado, ¿no? La que más choca conmigo. Que es la de que te sientes libre a la hora de hablar, ¿no? Yo hablo mucho, pero sobre todo escuchar no es lo mismo que oír, que eso también me ha gustado mucho. Yo creo que es una de las cosas que más nos cuesta a las personas, haces como que escuchas y no te quedas con las cosas y dices, ¿qué has dicho? Tal, y luego la gente es como no le estás dando importancia. Cuando tú subías a un escenario te sentías, lógicamente, avergonzado, ¿no? Porque tienes un miedo, pero cuando empezaste a superar esos miedos, ¿en qué momento empezaste a disfrutar de decir, ¡buah, aquí ahora yo voy y me como el escenario? Pues el momento que llegué a disfrutar, aprendí también a disfrutar de cada pequeño cambio que yo hacía. Te voy a decir algo que me costaba mucho, porque nos grabábamos en vídeo y eso al principio es muy incómodo, y prácticamente no me podía ver. No me gustaba, o sea, yo, pero qué mal, era súper crítico conmigo mismo, digo, pero ¿cómo lo podía hacer tan mal? Pero es que ¿cómo me puedo meter las manos en los bolsillos? No me gustaba nada el verme en vídeo y escucharme. Poquito a poquito fui rompiendo eso y según lo iba aceptando, ya empecé a disfrutar y empecé a mejorar de verdad. O sea, el primer paso es que te vayas aceptando, que para mí eso es de lo más complicado que hay, pero en cuanto ya das ese salto, todo bien después, como que todo fluye porque te empiezas a aceptar a ti mismo. Entonces, para mí, a partir de comenzar a verme en vídeo, a evaluarme y no ser tan crítico, a partir de ahí lo empecé a disfrutar. Y la frase esa típica que se dice cuando estás nervioso en el escenario, que dicen, imagínate los desnudos y no pasará nada. ¿Eso a ti te ha funcionado, ¿ves? Yo no me lo esperaba. Pues mira, yo cuando empecé a entrenar oratoria, también había escuchado ese consejo, pero a mí me da la risa, sinceramente. Si me imagino a la gente en bolas, yo me parto de risa, no es algo que me ayude. Bueno, sí, igual me ayuda para reírme, para relajarme, pero no es algo que yo vea que vaya a mejorar mi forma de hablar. Nunca lo he hecho, nunca me lo he imaginado. No es solamente el pensamiento lo que te digo, me río. Claro, me río.
No, Y porque entre otras cosas, si te imaginas a la gente, también te imaginas a ti. Piensas que estás sí, desnudo, desnuda, ¿verdad? En el escenario y como que te vas a poner más nervioso. Entonces yo eso, por ejemplo, nunca lo he usado. y con el tema de, yo sé que la oratoria estudia muchísimo el lenguaje corporal. Imagino que os enseñaban a la vez soltarse un poco porque hay varios gestos o varios signos que tú haces que te pones más nervioso en el escenario que si no los haces, ¿no? O sea, os Sí. enseñaban de todo, ¿no? Sí, pues mira, ahí yo, de todo lo que he podido aprender de diferentes personas, me lo llevo de una persona también, que es el que te he dicho antes, Ángel Lafuente, que decía, gesto libre, tú exprésate como te dé la gana y deja que el cuerpo fluya, o sea, baila lo que quieras, pero no lo pienses. No pensarlo es lo mejor, porque tu cuerpo se mueve solo. O sea, déjale que haga lo que sea, incluso si te quieres mostrar un poco más nervioso, pero hazlo porque te sale. Si fuerzas el lenguaje corporal, es cuando se ve forzado, y nunca mejor dicho. Entonces, eso va saliendo solo, que luego se ve más fluido porque tú tienes más confianza. Pero él decía, gesto libre, deja que tus manos, que tus pies, que tu cabeza se mueva todo. Y eso es lo que apliqué y lo que mejor me funciona, o sea, es no tenerlo en cuenta. Yo hice una mentoría, pero fue muy cortita. Lógicamente no es la misma información que estar ahí en un club de oratoria, pero a ver, nosotros nos decían algo parecido y era, tú imagínate que estás bailando. Cuando bailas no piensas el paso que vas a hacer, ¿no? Te dejas fluir por la música. Dice, pues imagínate que estás en Claro, dice, el escenario es la tarima y te dejas fluir. Dice, que cuando, por ejemplo, las personas que bailan en ballet y todo se dejan patinar por el escenario, se dejan caer y no claro. pasa nada, y es todo súper bonito, ¿no? Pues ahí igual, tienes que ser súper fluido. Muy buena ese símil con el baile. Y ya que la gente que ha entrado después, que nos salude, que nos diga por dónde está, desde dónde nos escucha y nos ve. Aquí hay gente de Madrid, de Valencia, de mi zona. ¡Wow! Oh, me gusta. Lo vamos a petar, Anaís. Bueno, una de las preguntas que te quería hacer también, ¿qué dos tips más importantes podrías tú dar o aconsejar a esas personas que tienen miedo, pánico, que no le saben ni las palabras? Que no te salen las palabras. ¡Wow! Es que esa es una amplia pregunta. Estás en shock. Mm. Yo lo llevo al extremo, ¿no? Para mí no hay intermedio. Es o uno o otro. Claro, es que hay muchos niveles de miedo escénico. Yo el otro día daba un consejo que era empezar escalonadamente, ponerte retos pequeños. El primero puede ser dar un discurso a tu pareja, a tu padre, a tu madre, a tu mejor amigo, a tu mejor amiga y contarle lo que más te gusta hacer en 2 minutos. Y luego preguntarle, oye, ¿cómo lo he hecho? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Luego te pones un siguiente reto, se lo das a 2 personas. Luego otro. Eso, por ejemplo, para una persona muy asustada, muy asustada. Yo era una persona muy asustada y el hecho de apuntarme a un club de oratoria era mi zona de inconfort, de inseguridad total, porque estaba en un escenario, los focos, las luces, gente desconocida alrededor y yo lo pasaba muy mal, temblaba como un flan, la verdad. Pero poquito a poquito eso se va haciendo tu zona de confort, vas ganando confianza también, te sientes cómodo, luego ya buscas un reto mayor porque eso es fácil y así. O sea, son retos como escalonados, eso es lo primero. Y luego el segundo tip, que a veces queremos contar demasiado, queremos contar todo lo que sabemos y creemos que es bueno, pero en la oratoria menos es más, eso es verdad. Entonces, yo siempre que me preparo algo, un discurso, me hago la pregunta de qué idea o 2 ideas clave quiero que se lleve la gente. 1 o 2, no más. Y sobre eso ya armo el discurso. Entonces son esos 2 tips. Está muy bien. De hecho, Está muy bien. yo implantaría en educación, hay gente que se apunta al teatro, eso está bien porque hay gente que le gusta, ¿no? Pero siempre hay gente a lo mejor que le gusta el teatro, pero siempre coge personajes secundarios o personajes, digamos, de público, que son los que menos, a lo mejor dicen una o dos frases, no son personajes primarios. Yo he ido a teatro y a mí me daban un papel de personaje que estaba todo el rato en escena y a mí me daba un yuyu, porque no. Pero es algo que no nos enseñan en
en el instituto o en la universidad, directamente te dicen, venga, presentación, PowerPoint, vale, ante tus compañeros, y siempre es lo Claro. peor que está la risa esa tonta. A mí me encantaba exponer, pero yo llegué a la universidad y todos mis compañeros, ninguno quería hablar, siempre me tocaba a mí hablar, y al principio no me gustaba, porque, claro, en el colegio, o sea, es todo a nivel, ¿no? Es como que están todos a nivel, y aquí están todos por encima tuyo. Y aún Ajá, crea más impacto, tienes que llegar hasta arriba. Y ajá. al final empecé a buscar información en internet a la hora de sentirte a gusto, porque hay personas que te hacen preguntas también. En la universidad, sobre todo, era más de dudas, tal. Los profesores no daban esa parte como clase, la dábamos nosotros. Y no me sentía Sí. cómoda. Y cuando ya empecé a buscar eso, lo hacía súper fluido, súper natural. Y también es el vocabulario que empleas. Y ahí ya va todo súper bien. Ajá. Tú, Bueno, yo te veo bastante cómoda hablando en público. pero tú te sientes ahora mismo en tu zona de confort hablando en público. Yo te he visto presentar en eventos. Sí, yo sí, yo sí. Aunque el miedo nunca desaparece del todo, pero sí, lo disfruto. ¿Haces alguna técnica? Por ejemplo, yo sé que Tony Robbins cuando va a salir a escena hace la técnica esta de saltar, de ponerse en acción, aplaudir muy rápido, como nosotros hacemos muchas veces. ¿Haces alguna Sí. técnica de relajación para activarte? Pues sí, sí que hago. Y sobre todo es importante la respiración, porque en el momento que tú empiezas a ponerte nervioso, tu respiración se descontrola, total. Entonces, si tú haces lo contrario y controlas la respiración, te sientes mejor. Entonces, es bueno respirar, inhalar profundamente y llevar una respiración controlada. Eso si lo haces 5 minutos antes, haces varias respiraciones, así te tranquilizas. Incluso hay un ejercicio que es, puedes respirar, por ejemplo, en 3 segundos, tomar aire, retenerlo en 6 y expulsarlo en 12. Tú haces esto durante varias veces, 5 o 6 veces, automáticamente tu cuerpo se siente mejor, te sientes mejor que antes y se relajan los nervios. Es como que dejas de pensar. Entonces es la respiración. Es la respiración y esa, digamos, esa energía que te da, porque yo siento nervios todavía a día de hoy, siempre que hablo, pero esa energía que te da, en lugar de que te acongoje, vamos a llamarlo así, es una palabra rara y puede que haya gente que no lo entienda, pero igual que te puede como intimidar, vamos a decir, al contrario, que la conviertas en adrenalina y la utilices para tu bien, para soltar, para energía, para... Venga, para adelante. O sea, utilizarlo para eso, para llenarte de vitalidad en lugar de dejar que te coma el miedo. Muy bien, muy bien. Deberías de implantar mentorías de oratoria, ¿eh? Ya lo estoy diciendo. ¿Qué haces? Has sacado ahora un libro que se llama Del ridículo al placer escénico. Yo creo que en parte también es por la experiencia que tú has llevado, ¿no? ¿Cómo ha sido lo de gestionar a la hora de escribir un libro desde tu experiencia y querer plasmar todo? ¿Qué obstáculos te has encontrado por el camino? Pues me encanta esa pregunta, Anaís, sinceramente. Mira, el libro, como tú dices, se basa en la experiencia que yo he tenido y es del ridículo al placer escénico, 7 pasos. 7 pasos para hablar en público con soltura. Fíjate que digo con soltura, no digo con perfección. Digo con soltura, que una persona se sienta a gusto. Entonces son 7 pasos y yo ahí lo que he plasmado, mira, lo tienes en la pantalla. Fenomenal. Muchas gracias, sí, ahí está. Lo tengo en Amazon ya además en versión papel y en ebook para que la gente lo adquiera y por cierto luego daremos un regalo. Entonces, esos 7 pasos se basan en la experiencia que yo he tenido, todo el aprendizaje y para decirlos muy brevemente, el paso número 1 para mí es el más importante y por eso está el número 1, que es el factor más importante de un orador o una oradora. Adivínalo. O que lo adivine la gente también por el chat, ¿quién lo adivina? Pero que no se la haya leído todavía.
A ver, que pongan. No se lo despegue. No, yo no me lo he leído aún. Me he leído la introducción. Pero, factor, ¿a qué te refieres? O sea, a lo que... Algo importante que tiene que hacer para poder lanzarse a la piscina, digamos, ¿no? En general, la parte más importante que hay para hablar en público, con soltura. Que la gente lo ponga por ahí. ¿Qué se le ocurre? A ver. Yo creo que ahí tiene que entrar la acción. Si no hay acción, por ejemplo, tú tenías miedo, pero entraste en acción y te apuntaste a un club de oratoria. O sea, hay gente que diría, no, tengo miedo y no me voy a apuntar, vamos, ni aunque me paguen, ¿sabes? Mira, han dado respuestas muy buenas. Jezabel lo ha dicho. Jezabel se lo sabe. Ya me ha escuchado como, creo que va por la 570 y algo, que me ha escuchado. El factor más importante es uno mismo. Mira, yo tengo una historia para eso. Bueno, tengo varias. Una que está en el libro, que no la voy a contar, y otra que va un hombre paseando al lado del río con su perro, y va tranquilamente, el perro jugando. De repente se da cuenta de que a su mano, o sea, a mano derecha en el río, una persona se está ahogando. Está chapoteando y el hombre, claro, por instinto, ¿qué hace? Pues se tira al río y salva al hombre. Le saca de allí, estás bien, bueno, le cuida, está un rato con él. Al final no le ha pasado nada, el hombre sigue con el perro y de repente se da cuenta de que ahora hay una mujer ahogándose. Entonces el hombre se vuelve a tirar. Claro, dice, ¿pero qué pasa aquí? No, se vuelve a tirar, saca a la mujer, le pregunta, oye, ¿estás bien? La mujer no se había ahogado, no le había pasado nada, estaba bien, no sabía nada. Entonces vuelve a caminar con el perro otra vez y se da cuenta de que otra persona se está ahogando. Entonces se vuelve a tirar, saca a la persona, se da cuenta de que está bien y ya dice, aquí está pasando algo raro. Entonces mira a lo lejos y se da cuenta de que había una persona lanzando personas, lanzando a gente, una persona muy maquiavélica. Pero el mensaje de esta historia es que a veces nos centramos en apagar fuegos, en solucionar como con lo que se ve, lo más inminente, pero no nos damos cuenta de la raíz del problema. Entonces ese es el paso 1. El paso 1 es nuestra raíz. Somos nosotros. Y vuelvo a repetir, cuando te importa más la opinión de las personas que la tuya, quiere decir que te falta trabajarte. El amor propio y la autoestima. Por eso es el paso número 1. Y está ahí en el libro, además que he puesto otra historia brutal que os va a encantar. El paso número 2 es la estructura. Imagínate, tú has visto el Burj Khalifa, o la gente ha visto el Burj Khalifa de Dubái, ¿verdad? Imagínate el Burj Khalifa con unos cimientos aquí así que se caen, con la parte de arriba que se tambalea por el aire. ¿Qué pasaría? Pues que se cae, que el edificio se cae. Entonces, la estructura a la hora de hablar siempre es importante y lo que hay que acostumbrarnos es que cada vez que hablemos, ya sea con un amigo o sea hablando en público, tratar de llevar una estructura, de una introducción, un cuerpo, una conclusión. Entonces, tips muy rápidos, muy básicos de esto, es que la introducción tiene que enganchar al público. Sobre todo a nivel online, si tu vídeo no le engancha en 2 segundos, adivina qué pasa, te va a otro. Entonces, hay formas poderosas de iniciar. Una que siempre funciona son las preguntas. Por ejemplo, yo puedo empezar un vídeo de la oratoria diciendo, ¿sabes que el miedo a hablar en público es superior a la fobia a las tarántulas y a las serpientes? Esa pregunta ya directamente te capta la atención. Entonces, las preguntas siempre funcionan. Luego, el cuerpo del discurso, tú tienes que preguntarte qué idea o 2 ideas clave quieres que se lleve la audiencia de tu discurso, no más. No cometas el error de contar demasiado. Y luego, la conclusión es como cuando tú vas al cine a ver una peli, has visto una película de la hostia, ahora que estamos así en confianza, y el final es una porquería, ¿verdad? Sí. ¿Qué ha pasado? Que te has estropeado la película, total, te lo has estropeado. Entonces, con la conclusión pasa igual. Hay errores, por ejemplo, es decir, no sé, imagínate que tú quieres acabar con emoción y de repente preguntas, nunca mejor dicho, ¿alguna pregunta? O sea, es como, vale, lo has elevado hasta aquí, la emoción, y de repente, ¿alguna pregunta? Hay algunos errores que también menciono ahí en el libro que lo tenemos que evitar, pero básicamente
que la introducción y el cierre es lo más importante de un discurso. La introducción, por lo que hemos dicho, porque es lo que captura la atención, y hay formas de hacerlo bien. Y el cierre es porque normalmente es con lo que se quedan las personas de ti. Y también hay formas de hacerlo bien. Luego el paso número 3 es la improvisación. Este es el peor miedo que tiene la gente de hablar en público, de los peores. De quedarme en blanco, de no saber qué decir. ¿A que sí? Sí. Y O de contigo, confundir conceptos tú mismo y decirlo al revés. Que eso en clase, cuando estás explicando un tema, por ejemplo, blanco y negro, pues en vez de blanco dices negro, en vez de negro dices blanco. Es como, lo has dicho al revés. Sí, al final es miedo al ridículo y no saber cómo reaccionar. O sea, que algo se te escape del control. A nuestro cerebro no le gusta nada la incertidumbre. Por ejemplo, si yo en este directo me hubiera venido con cualquier ropa, no me hubiera preparado lo que quiero decir, esto lo tendría roto atrás. Toda esa serie de factores que no hace falta que te distraigan, si te empiezan a distraer, tu mente te acaba jugando una mala pasada. Entonces, te lo tienes que preparar, tienes que ir con tiempo a los discursos, tienes que evitar en la medida de lo posible que haya incidentes, tienes que estar tranquilo, tranquila, que todo eso hablo en el libro también. Pero vamos a dar también 3 tips en la improvisación. ¿Qué haces si te quedas en blanco? Porque eso nos ha pasado a todos. Yo quiero que también la gente nos diga por el chat cuál sería su mayor miedo. Hacer un repaso de lo que has dicho, si te quedas en blanco. Sí, ahora lo voy a decir, pero que la gente nos diga cuál sería su mayor miedo de hablar en público. ¿Cuál sería? Cuéntame el tuyo. Que me pregunten algo. Cuéntame el tuyo, Anaís. ¿Cuál sería tu mayor miedo? Que me pregunten algo de algún tema que no sé. O sea, es como... Te quedas un poco así perpleja y luego estarías como... ¿Dónde he hecho? ¿Izquierda, derecha? ¿Tierra, trágame? Y tendrías que improvisar, ¿ves? Eso es la improvisación. A ver qué nos dice la gente por el chat, porque yo he pasado los mismos miedos. Los sigo teniendo, lo que pasa que, claro, ya con el entrenamiento es más fácil. A ver qué nos dicen. Si nos dicen algo, si no, ¿qué sabes de...? Que nos pregunten algo que de repente no tengamos ni idea. Eso es lo que quiere decir Jezabel. A ver si nos dan otra respuesta. Esa es una muy típica. De no saber qué decir porque no tienes ni idea de lo que te han preguntado. Claro, yo aprendí que la improvisación no se improvisa, se entrena. Esto lo voy a repetir. La improvisación no se improvisa, se entrena. La gente que improvisa bien es porque ha aprendido a improvisar bien. O sea, que tiene un entrenamiento y se aprende. Entonces, por ejemplo, 3 tips por si te quedas en blanco, hablando en público. El 1 es, imagínate, me acaba de preguntar Jezabel lo de Rusia. Y yo digo, ¿qué coño contesto ahora? Cámaras grabando. Imagínate, estoy en directo. Yo qué sé, podría salir del paso. Siempre la mejor forma para mí es pasarle la bola a la otra persona. Preguntarle algo. Oye, ¿tú has estado en Rusia alguna vez? Porque mira lo que me está preguntando Jezabel. Y te dejo a ti hablar. ¿Tú has estado en Rusia, Anaís? No, no he estado. ¿No? ¿Te gustaría ir? Porque ahora lo vas a contestar a Jezabel, pero ¿has estado? No he estado, pero me gustaría ir. Pues ves, Jezabel, Rusia es un sitio que no hemos salido a ir nadie. Yo, de hecho, lo tengo planificado porque quiero viajar por todo el mundo y está en el mapa. Lo tengo clavado con la chincheta, todavía no he estado. Pero, sin embargo, gracias por la pregunta. ¿Ves? De esa forma, yo te paso la bola a ti, me dices algo y yo sigo el hilo por donde tú me has contestado. Ya está. Y ha contestado también, ha puesto ella, una de las maneras también que creo que lo desvelado de tu libro, contestando, me alegra que hagas esa pregunta, pero hoy he venido a hablar a lo mejor de otra cosa, ¿no? Esa es buena. ¿Quién ha contestado eso? Svet, se hace mucho frío, no vaya. Sí, esas son las frases comodín. Por ejemplo, esa, me alegra mucho que me hagas esa pregunta. Hoy justamente estábamos hablando de mi libro, que probablemente también se saque en Rusia, y está enfocado en 7 pasos. 7 pasos, además, estoy buscando una persona que me lo traduzca en ruso,
Porque claro, Amazon te da esa oportunidad de expandirlo a nivel mundial y va a estar ahí. De hecho, mira, fíjate, cuando lo saque en Rusia, voy a ir a dar una presentación. Claro. Y ya está. O sea, lo has enlazado con un tema que a ti te da la gana. Así que las frases comodín también funcionan, pero lo primero más fácil para todo el mundo, sin tener conocimientos de oratoria, es preguntarle a la audiencia. Imagínate que tú estás hablando de algo y te quedas en blanco sin saber qué decir. Has perdido el hilo, se te ha olvidado. A mí me ha pasado un montón de veces, a todo el mundo le ha pasado. Lo que tienes que hacer es preguntarle a la gente, oye, Anaís, oye, Pepe, oye, Juan, ¿qué es lo que más te ha gustado de lo que llevamos hasta ahora? O, ¿cuáles son los 2 puntos que te llevas? Mientras Pepe te contesta, tú estás pensando por dónde tienes que seguir. Si no te acuerdas, le preguntas a María, oye, ¿y a ti? Si no te acuerdas, le preguntas a otra persona o incluso a nivel general. ¿Qué os ha parecido? Contarme. Ahí seguramente ya has ganado 4 minutos, 5 minutos y te ha dado tiempo de sobra para acordarte. Incluso para inventarte otra cosa que no tenías ni planificada. Pero eso funciona el 98% de las veces. Me acabo de acordar. ¿Eh? Que me acabo de acordar la semana pasada en unos directos, o sea, era como, han estado súper bien, pero era como clave, ¿no? Yo hacía una pregunta y esa persona respondía, pero no me daba pie a hacerle, o sea, enlazarle otra pregunta, tenía que hacerlo como otra pregunta diferente, ¿no? Y era como, ¿y ahora qué le pregunto? O sea, me quedaba súper en blanco y ese momento de incomodidad porque estás en directo y dices, ¡guau! Y hay veces que intento tener aquí como mi chuleta o de lo que hemos hablado, de algo que me ha gustado tal, y vuelvo a hacerle una pregunta relacionada con eso. Porque no te da más. O sea, cuando te quedas en blanco, no puedes. Solo preguntas al público. Son preguntas al público siempre. La interacción. Cuanto tú más tienes en la cabeza, y fíjate lo que te digo, cuanto tú más tienes en la cabeza que quien tiene que hablar, quien tiene que decirlo todo eres tú, más llevas en tu contra. Y cuanto más tengas en la cabeza que tienes que hablar con la gente, dialogar, preguntar, más llevas a tu favor. Y con esa idea es con la que voy yo siempre. Porque así además lo haces más divertido, la gente se lo pasa bien, interactúa. Si tú te das cuenta, yo estoy preguntando todo el rato, a ver, poner de dónde estáis, dónde me escribís, qué os da más miedo hablando en público, y a ver si sabéis esta respuesta. Entonces, siempre hay que buscar la interacción con la audiencia y el miedo escénico se reduce por un montón. Y luego el tercer tip, por si te quedas en blanco, bueno, no, he dicho uno que es pasar la bola a la persona. El segundo puede ser una frase comodín, como la que dijimos antes, o tener otra preparada como, vale, chicos, chicas, este era el momento donde yo me quedaba en blanco en la conferencia y vosotros me aplaudís mientras yo me acordaba de lo que tenía que decir. Y de repente la gente, ¿qué va a hacer? La gente te va a aplaudir, tú te vas a relajar, la gente pues se lo va a pasar bien y seguramente te vayas a acordar de lo que querías decir, porque te has relajado automáticamente. Y en el punto 3, si con todo eso no te acuerdas, simplemente pregúntale a alguna persona o al público en general por dónde iba, qué me he perdido, ya está. O sea, tan complicadísimo como es, ¿quién me puede ayudar? Que me acabo de perder. Somos personas, ¿qué hay de malo? No pasa nada. Entonces, es preguntarle a la gente. Porque luego un error muy común es que creemos que tenemos que hablar y decir todo perfecto, wow, que no se me olvide nada. Pero lo que más conecta es ver y sentir a otra persona, escuchar a otra persona, un ser humano. Que te puedes equivocar, te puedes quedar en blanco, puedes contar tus debilidades. Eso conecta mucho más, el mostrarte persona y no un robot, todo automático. Entonces es eso. El cuarto paso es tu energía personal. De eso hablo mucho también en el libro, porque ahora mismo la forma que tengo yo de transmitir es un reflejo de mi entorno. No solo de personas, sino un reflejo de cómo está mi vida en general, cómo yo me siento, qué tipo de hábitos estoy teniendo. Tu estado de ánimo. Exacto. Mi forma de expresarme es un reflejo de mi vida, de lo que yo hago en mi vida. Si estoy a gusto, por ejemplo, con mi físico, si estoy a gusto con mi forma de comunicar, de mis hábitos, de mis entornos, de las personas, todo eso
es lo que se comunica y lo muestra tu lenguaje corporal, además. Entonces, el cuarto paso es la energía. Hablo de los entornos de las personas, porque uno, desde que empieza a hablar en público hasta que va avanzando, como tú te vas queriendo más a ti mismo, también tienes más cuidado con las personas que te rodean, tienes más cuidado con lo que lees y con lo que dejas entrar aquí. Entonces hay un cambio de amigos, no sé si por magia o por menos magia, pero hay un cambio de entorno. Y por eso tiene una importancia brutal para hablar en público y tú estar bien, sentirte bien y no tener miedo. Después hablo también de la nutrición, porque es el combustible de tu cuerpo. No me voy a extender mucho aquí, pero hay alimentos que te dan energía y hay alimentos que te lo roban. Entonces eso es fundamental. Muy pocas personas que enseñan oratoria hablan de esto, pero es el combustible de tu cuerpo. Luego el quinto paso es enfrentarte a un público hostil. Este es otro de los mayores miedos que hay de hablar en público. Que la gente se ría de ti, que hagas el ridículo, que... Yo qué sé, eso es espantoso, ¿no? Al principio. Pues en el libro también cuento qué tienes que hacer ante un público hostil. Porque hay algo que está claro, está segurísimo, vamos. Cuanta más información tú tienes o más sabes cómo actuar, tu incertidumbre es menor y tu confianza es mayor. O sea, si sabes qué hacer, por ejemplo, si encuentras un troll es una persona que quiere sabotearte o que quiere un minuto de gloria. Entonces, si sabes cómo actuar, pues te vas a llenar de confianza y seguramente no te va a importar porque sabes lo que tienes que hacer. En cambio, esa incertidumbre a la que se enfrenta tu cabeza, joder, si me pasa esto y si me pasa lo otro, esto, va mezclando ahí una bola de problemas que al final hace que tú no te sientas bien y el ridículo escénico te coma. Entonces, no me voy a extender tampoco demasiado aquí, pero hay varios tipos de público hostil, Anaís. A ver si adivinas los que hay, la gente también que lo ponga. Tipos. A ver. Mira, uno que se ríe por ahí, jajaja, un troll. A mí, sobre todo, me encantan mucho los haters o los troles envidiosos. Ajá, envidios. Bueno, envidiosos porque ellos... envidiosos, que tú estás haciendo algo que ellos se limitan y no pueden hacerlo. O los de... ¿cómo los llamaba yo? Bueno, no me acuerdo cómo los llamaba. Esos típicos que están por encima del hombro y es como... Se creen que ellos están aquí, tú estás aquí y lo que estás haciendo no lo están haciendo ellos, ¿no? Y es como... se ríen de lo que tú estás haciendo, pero es que aún encima ellos no han construido nada. Eso me encanta. Sí, total. Mira, cuando hablas en público hay varios tipos de troles. Hay troles que son como los del Señor de los Anillos, que tienes que huir prácticamente, además son muy feos y huelen mal. Mira, nos dice que quiere llamar la atención los haters. Exacto. Hay varios tipos de troles. Un troll puede ser simplemente un público que no termina, es tímido, no termina de arrancar, no aplaude, no reacciona. Eso tú lo puedes controlar. Siempre. Por ejemplo, empiezas a preguntar, por ejemplo, empiezas a decir un juego tonto. Venga, vamos a cambiarnos de sitio, vamos a bailar 20 segundos. Todo eso depende de ti. Y eso es un tipo de público que es troll al principio, pero que va a reaccionar ante los estímulos. Así lo digo en el libro. Pero luego hay un tipo de troll del Señor de los Anillos. Esos son los peores, los que más miedo dan. Son muy feos, muy feas. Entonces, ¿qué hay que saber hacer? Tú tienes que tener en cuenta que cuando hablas en público tienes la autoridad. Te tienes que hacer respetar, si es necesario. Una cosa es ser amable, sonreír, tener buen humor, y otra cosa es dejar que alguien te ningunee. Entonces, cuando tú hablas en público, tienes la autoridad. Un ejemplo, si tú estás hablando en público, pides a la gente que se levante, ¿qué va a hacer? Levantarse. Si pides a la gente que se siente, ¿qué va a hacer? Se siente. Si pides a la gente que se cambie de sitio, ¿qué va a hacer? Se cambian de sitio. Hay una especie de autoridad ahí, hablando en público, quizás porque desde pequeños hemos ido al colegio y la autoridad era la persona que estaba
de pie, hablando y hacíamos todos caso. Estamos programados para eso, para que la autoridad sea la persona. En cuanto tú dejas que alguien te quite la autoridad o te falte el respeto, la cagaste. Claro. La cagaste. Entonces, ¿cómo se enfrenta a ese tipo de troles? También lo digo en el libro, quizá lo cuente al final, pero hay que saber cómo dominarlos. Luego, el paso número 6, queda el 6 y el 7, el paso número 6 es trucos infalibles para conectar con la audiencia. Por ejemplo, uno de ellos es la interacción, todo el rato. No hacer un monólogo, eso a la gente le aburre, sino preguntas constantemente. Por ejemplo, yo ahora estoy pendiente de lo que dice Jorge, el ego por las estrellas. Es tan lindo cuando los haces caer al piso. Exacto. Pues también que nos pongan por ahí si se han enfrentado a troles. ¿Tú te has enfrentado a troles, Anaís? Todos los días. Todos los días. De los del Señor de los Anillos, ¿a que sí? De los mejores. De los de... Yo le 5 estrellas Michelin y 7 tenedores, todo, lo tienen todo. Es lo top. Yo también. Entonces, para eso es muy bueno, para tú conectar con la audiencia, es la interacción constante, las preguntas. Y luego las historias. A que la historia que yo te he contado, que os he contado del hombre que iba paseando con su perro, a que se te ha quedado grabado. A la gente le gustan mucho las historias. Es muy... Se relacionan con las historias, con los cuentos. Para mí hay dos formas mejores de aprender. La primera es con la práctica, eso no lo quita nada, ningún libro ni ningún curso. Y la segunda forma son las historias o las películas. También estamos programados a nivel mental, a nivel cerebral, para aprender con historias. Nunca he encontrado la razón exacta, esto me lo tendría que decir una persona, no sé, psicóloga, experta en neurología, algo, pero nunca he encontrado la razón exacta de por qué aprendemos tanto con las historias. Quizá porque nuestro cerebro visualiza en imágenes, todo eso puede ser. No sé la razón al 100%, pero es la mejor forma. Entonces, si tú lo haces interactivo y encima además cuentas historias, tienes preparadas 2 o 3 historias en el discurso, eso engancha a la gente. Siempre. O sea, da igual que tú sepas hablar en público, que lo hayas hecho que no. Si cuentas historias, vas a conectar con la audiencia. Y luego el contar tu propia historia, el mostrarte vulnerable, lo que has pasado, cómo te has sentido, abrirte hacia la gente, contar que eras una persona tímida, cómo lo has enfrentado. Todo eso es lo que más conecta. Entonces, este es el paso número 6. Luego hay más formas de conectar con la gente. Y el paso 7 es la habilidad que tú tienes. Pero, por ejemplo, yo quiero remarcarte algo aquí. Cuando tú quieres aprender un idioma, cuando tú quieres aprender un deporte, aprender a tocar un instrumento, ¿qué tienes que hacer? Repite. Cuando tú quieres aprender un idioma, cuando quieres aprender a tocar un instrumento, a hacer un deporte, ¿qué es lo que tienes? Claro, entonces la gente no se lo toma como que tiene que practicar. Piensa que es llegar y haber nacido con un don. Y todo lo contrario, es lo que decía antes. Cuando tu cerebro más sensación de certidumbre tiene, de seguridad, de que no, es que esto ya lo he hecho un montón de veces. Cuanto más, tu cerebro se siente a gusto y no te juega malas pasadas. Entonces, una de esas habilidades simplemente es la perseverancia, es la práctica. Sé que no estoy descubriendo América, pero es que es eso. Yo, cada entrevista, cada formación, me lo preparo. Lo escribo, sé lo que quiero decir, me lo preparo todo. Primero, por lo más importante, porque hay aquí ahora mismo 9, 10 personas que nos están regalando su tiempo. El tiempo no es oro, el tiempo es vida. El oro se compra y se vende. La vida no. No. Entonces, esto es algo que a mí también se me quedó grabado, por eso hay que preparar la conciencia. Se dice que por cada minuto tú tienes que practicar 1 hora. Por cada minuto de conferencia tienes que haber practicado 1 hora. Ahora ya con la práctica quizás no es así,
tienes que practicar menos, pero al principio yo diría que sí. Por cada minuto, 1 hora de práctica. Eso va a hacer que tú estés mucho más seguro o segura. Entonces, esos son los 7 pasos, los voy a repasar. Paso número 1 es el factor más importante, que eres tú. El paso número 2 es la estructura del discurso. El paso número 3 es la improvisación. Cómo saber improvisar adecuadamente. El paso número 4 es tu nivel de energía. El paso número 5 es enfrentarte a un público hostil. El paso número 6 es cómo conectar. Y el paso número 7 son habilidades o cualidades de todo gran orador. Esos son los 7 pasos que están en el libro y, como decíamos al principio, se basa en la experiencia que yo he tenido. Ahí está todo plasmadito. Brutal, brutal. Me parece espectacular, espero leerlo pronto. ¿Y cómo decidiste, o sea, qué fue lo que te llevó a ti a escribir este libro, aparte de ayudar a las personas? Pues sobre todo eso, es que era la razón principal, sinceramente. ¿Cómo te sentiste cuando ya dijiste, bueno, ya lo he escrito en Word, ahora el siguiente paso es lanzarlo en Amazon? No tengo ni idea cómo plasmaste toda esa estructura desde que lo escribes hasta que ya decides lanzarlo. ¿Cómo lo hiciste? Ajá. Pues mira, si te parece, vamos a contar esto en 7 minutos y podemos dejar 5 para preguntas, si luego tienen, al final. Cuando tú escribes un libro te enfrentas a varias dificultades. Una de ellas es que tienes que desarrollar habilidades. Por ejemplo, pueden ser habilidades técnicas. Oye, que no sé utilizar Word, no sé utilizar esta aplicación. O si tú mismo quieres diseñar la portada, cosa que no recomiendo, aprender diseño de imagen. Hoy día hay personas que te diseñan una portada por $10, $15, $20. Eso se puede hacer. Pero son aplicaciones, son habilidades más técnicas que tú quizás no dominabas. Esa es una de las dificultades. La segunda es la creatividad que tienes que desarrollar. La tercera es la organización. El planificarte para marcarte la meta y escribirlo. La siguiente es que te puede resultar abrumador porque dices, joder, escribir un libro, ¿qué voy a escribir yo un libro? Yo no tengo tanta información. Pero el proceso que seguí yo para escribir un libro es el mismo que sigo para dar un discurso, siempre. ¿Sabes lo que hago? Sí, los pasos del libro. Pero aparte de eso, mira, un libro es un borrador, es decir, una serie de ideas que tú has ido plasmando y poquito a poquito les has ido dando forma. ¿Te acuerdas que yo cuando preparo un discurso te dije, tienes que preguntarte a ti mismo, a ti misma, qué idea, qué 2 ideas clave quieres que se lleve la gente? Exacto. ¿Verdad? Entonces, eso es mi primer paso para estructurarme un discurso. Agarro un cuaderno, que no se puede decir cojo un cuaderno, agarro un cuaderno, pongo idea clave número 1, idea clave número 2. Vale, ya tengo el cuerpo, el esqueleto, el hilo conductor. Ahora, sobre ese hilo conductor, desarrollo esta idea. Sobre este hilo conductor, desarrollo esta idea. Y luego de esta idea, saco otra. Y luego saco otra. Y luego saco otra. Pero parto de algo muy sencillo y para escribir el libro hice lo mismo. A ver, ¿cuáles son esos pasos? Primero yo quería saber más o menos como el título. Me gustaba la idea de varios pasos para hablar en público. Al final definí ese 7. El 7 es un número que me encanta. Definí 7 pasos y digo, vale, ¿qué hay que saber? Obviamente la estructura. ¿Qué más hay que saber? La improvisación. Todo esto es experiencia propia del club de oratoria, donde yo estaba. ¿Qué más hay que saber? Vale, tu energía. Tu energía va a determinar cómo está la gente. Pues lo apunto, energía. ¿Qué más tengo que saber? Lenguaje corporal, pero quizá esto no es de un capítulo, sino esto es de la parte de un capítulo. Pues lo apunto. Claro. ¿Qué más hay que saber? Y voy apuntando, voy apuntando, voy apuntando. Luego decido si eso van a ser capítulos enteros, como la estructura, y parte de un capítulo puede ser la introducción, el cuerpo, la conclusión. Es decir, voy apuntando todo. Una vez que ya sabía la idea del título y los capítulos, digo, vale, voy a empezar por el primer capítulo, el factor más importante. Eso, como lo tenía tan integrado, porque es lo que yo le transmito a las personas, que eres tú mismo, en el momento que te importa más la opinión de otros
quiere decir que no te quieres lo suficiente. Eso se me quedó a mí tan aquí y tan aquí, sobre todo de Ángel Lafuente, se me quedó tan... Lo escribí de carrerilla, sinceramente, o sea, sin pensar, con el móvil. Con el móvil en una hoja de Word, cuando me quise dar cuenta lo tenía escrito. Primer capítulo, ya está. ¡Pum! Luego lo corregiré, añadiré algunas cosas. Segundo capítulo, introducción. ¿Tengo todo claro? Sí. O sea, estructura. Introducción, cuerpo, conclusión, Y vas escribiendo. Y vas así con cada una. Pero luego, ¿qué pasa? Que hay algunas partes que, claro, van a ser más complicadas, que te obligan a buscar información. Pero la mejor forma de aprender es enseñar. Aparte de las historias, pero es enseñar. Cuando tú enseñas algo, lo interiorizas mucho más. Entonces, otra dificultad que atraviesas para escribir un libro es que no vas a escribir todo el libro del tirón. Te va a obligar a investigar, te va a obligar a leerte otros libros de oratoria, te va a obligar a ver vídeos en YouTube de oratoria y te va a obligar a aprender mucho más de lo que sabías. Claro. O sea, es un error decir, y es abrumador el pensar, joder, es que un libro entero, yo no tengo tanta información, pero no es eso. Tú tienes que saber algunas cosas porque seguramente sepas mucho más de ese tema que otra persona. Y luego lo que no sepas, lo estudias sobre la marcha. Entonces, un gran error es creer que lo tienes que saber todo para escribir un libro. No, no es así. Yo tenía la estructura, esas dos ideas clave, y luego de ahí fue naciendo todo. Y fui organizado para ir escribiendo poco a poco. Entonces es eso. Muy bien, me parece espectacular porque yo llevaba el año pasado escribiendo un libro que supuestamente estaba terminado. Lo volví a rescatar, digamos, porque no tenía pensado en lanzarlo. Y ahora es cuando soy consciente de que sí que quiero hacerlo porque es como mi momento, lo he vuelto a releer, a reestructurarlo. Y claro, quieres explicar el detalle y ese detalle es lo que te hace, ¿y esto cómo lo puedo explicar? Y empiezas a buscar y dices, mira, esta información también la puedo poner. Y al final aprendes un montón. Ajá, así. Exacto. Entonces, como van a ser menos 5, si la gente tiene alguna pregunta, que aproveche para hacerla y la vamos contestando. Si no, si quieres tú también, Anaís, pregúntame alguna otra cosa, lo que tú quieras, mientras van poniendo alguna, porque Instagram no nos deja más de una hora. A las 9 de España, cortará. 5 vale. minutos. Mientras escriben algunos, pues mi última pregunta sería... si tú has tenido que decidir entre formato digital o papel, o lo tenías súper claro que querías las dos, porque hay gente que solo lo saca en formato digital y hay gente que lo saca solo en papel. O Amazon te da la idea. Ajá. Amazon te da las dos opciones. Lo que pasa que este no era el primer libro que había escrito, he escrito 2 más que ya no están y es un poco complicado lo que es la maquetación, así se llama, o sea, para que quede todo cuadrado, las imágenes. Esto es la edición. Sí, tanto de imágenes como que el texto, los márgenes, que quede todo bien, los párrafos. Amazon te pone bastantes problemas en esto y yo dije, mira, primero lo más fácil es sacarlo en ebook y lo segundo ya me lanzo al papel, porque el papel sí que tiene que tener todo y que quede a la perfección. Entonces la primera idea era ebook y después ya maquetarlo para que quedase perfecto. ¿Y Amazon te ayuda en la maquetación o tienes que contratar una empresa externa? O sea, una editorial o algo, no sé. Amazon tiene un archivo que te sale ya con las medidas exactas, los párrafos, los márgenes, pero ese archivo está tan escondido que yo digo, como una empresa como Amazon, o sea, no te lo pone clarito. Haz clic aquí y descárgate este archivo para escribir tu libro. A mí como me gusta todo tan mascado, pues lo tiene súper escondido, cosa que yo no entiendo y me costó mucho encontrarlo. Entonces, eso te resta un montón de tiempo. Ahora, por ejemplo, que tú ya lo sabes, claro, si tienes que hacer eso, seguramente te habría ahorrado semanas, pero claro. Semanas. También imagino que tú te has apoyado mucho a vídeos tutoriales de cómo subir el vídeo a Amazon, cómo maquetarlo, todo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, a la hora de escribirlo,
me cuesta mucho conectar lo que quiero transmitir a una historia. Me cuesta, pero porque yo, como decíamos antes, una historia impacta más en este caso, a la persona que lo está leyendo. Y no sé cómo meterla ahí, pero bueno, encontré un vídeo brutal con enlazantes y ahora ya no estoy atascada. Sí, en YouTube hay mucho. Lo que pasa que no todo el mundo te lo explica tan bien. Tienes que investigar bastante. Pero ya te digo, la principal dificultad es que todo quede bien con los párrafos y demás. Y si estás pensando en sacar un libro, que me has dicho que sí, hay una hoja que ya te da Amazon con todos esos márgenes y demás. Perfecto, ya te preguntaré antes de todo. Bueno, quedan 2 minutos, no sé si quieres decir algo, porque no hacen preguntas antes de despedirnos. Está muy calladito, yo me estoy quedando oscuro, voy a dar la luz, un momento. La gente está ahí. Ahora, ya está. Sí, yo quiero comentar que voy a dar un regalo, son los primeros capítulos de mi libro, para si a alguien le gusta, si le parece interesante, yo se lo voy a mandar y a partir de ahí, oye, que quiere el libro. Yo digo que los libros tienen plasmados no solamente miles de euros, sino miles de horas de aprendizaje, miles de horas de tiempo como tal en desplazarte de aquí para allá. Cientos y miles de horas invertidas en mentores, o sea, en un libro de 10, 15 dólares, tienes ahí años de experiencia. Sí. Para mí es la mejor inversión que hay. Quien lo quiera, que me escriba por privado porque le mandaré los primeros capítulos gratis. ¿Y cómo nos vemos en 5 años? ¿Cuándo vas a publicar el libro? El libro ya está en Amazon. Exacto, está ¿Cómo publicado. nos vemos? Bueno, respóndele tú, Anaís, que queda 1 minuto y medio. ¿Cómo te ves en 5 años? Y en 5 años, habiendo sacado el libro, seguro. Pero esto es mejor explicarlo en otro directo porque se nos acaba el tiempo y yo soy de las personas que tardan mucho. Muy bien, has aprendido algo, muy bien. Me alegra que me hagas esa pregunta, pero es que Instagram nos va a echar. Esa es frase comodín, para como evadirte. No, a mí no me importa responderlo. Yo en 5 años me veo libre financieramente, me veo ayudando a muchas personas en este ámbito, me veo teniendo mis propios negocios, viajando de un sitio para otro, cuidando animales, cuidando al medio ambiente y siendo feliz, formándome mucho. Ah, y con la música, muy importante también. El Falta factor la música. que te va a pegar la novia. La familia. Bueno, oye, eso siempre está incluido en mis animalitos. Vale. Bueno, José, ha sido un placer, la verdad. Un placer estar contigo. Siempre aprendo cada día algo nuevo, cada vez que hablamos o compartimos con la gente. Yo tengo aquí, me voy con mis apuntes y ha sido brutal. En otra ocasión hacemos otro directo y ya seguiremos hablando. Muchas gracias por todo. Gracias, sí. Gracias por contar conmigo y toda esa gente que ha estado ahí de principio a fin. Que nos sigan por Instagram para seguir hablando. Vale, muchas gracias. Nos vemos. Chao. Esperamos a que nos eche Instagram. Yo creo que sí, ¿no? No sé, Ya queda ya 1 minuto. Ya quedan segundos. Vamos a esperar a que nos eche. Ya salimos por la puerta grande.